voy a pedir entonces que abra la palabra de Dios en el capítulo 8 del libro de Marcos. Con esto continuamos la serie, como hemos venido haciendo ya por unos meses. Y vamos a leer desde el versículo 27 al versículo 33. Este es un pasaje capital en el desarrollo de los eventos y de la narración de este evangelista. Y lo es porque literalmente esto representa lo que en inglés llamarían un turning point. Un punto donde hay una vuelta en otra dirección a partir de este momento con relación al ministerio de Jesús que queda por delante antes de llegar a la cruz. Para aquellos que no habían estado, que no estuvieron aquí o que no recuerdan, quizás la semana pasada dejamos a Jesús en Betsaida. Él llegó a Betsaida y allí vinieron unos amigos de un hombre ciego, le rogaron que lo sanara. Jesús lo tomó de la mano, lo sacó de la población y allí en el anonimato, por sí solo, Jesús escupe sobre sus ojos. Él recupera la vista en ese momento parcialmente. Cristo vuelve y lo toca y la recupera completamente. Y él ahora veía a los hombres no como árboles, como dijo en un principio, sino que veía claramente. Jesús lo instruye a que no regrese a la aldea, que no regrese a Betsaida, que se vaya a su casa a dar testimonio. Y lo que yo voy a leer ahora entonces está inmediatamente o continúa inmediatamente después de ese milagro. Versículo 27, Marcos 8. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y les respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque en este texto que acabamos de leer hay una declaración contundente de quién era y quién es tu Hijo Jesús. Gracias te damos que tú no ocultas las faltas de tus líderes y tú tienes a un Pedro declarando a Cristo como el Mesías. Tienes al mismo Pedro reprendiendo a quien él acaba de llamar Mesías. Yo quiero pedirte, Dios, que en esta mañana aquellos que están aquí que no conocen a tu Hijo como el Cristo, con todas las implicaciones de ese nombre, puedan salir de este lugar no simplemente iluminados, sino salvados. Y que aquellos de nosotros que somos como Pedro podamos salir de este lugar habiendo visto el Pedro en nosotros y habiendo sido transformados por ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Jesús sana al ciego en la periferia de Betsaida. Y sale de allí, se dirige hacia el norte, camino a Cesarea de Filipo. A unos 40 kilómetros hacia el norte. En términos prácticos, eso era como un día de distancia, caminando desde Betsaida o desde el lago o mar de Galilea. Cesarea de Filipo era un lugar muy conocido en esa época, por varias razones. Una de ellas es que allí estaba uno de los manantiales que nutren o de donde brota el río Jordán. Y ese lugar se convirtió en algo famoso, pero era también una región muy conocida porque era una religión muy religiosa, paganamente religiosa. En aquella región se adoraba al dios Pan, el dios griego, con el nombre Pan,
que era considerado el dios de los ganados, el dios de los pastores, el dios de la cacería, el dios de la naturaleza. Era un dios representado de una manera extraña por una figura mitad hombre y mitad cabra. Y eso nos da a nosotros una idea de hasta dónde la separación del ser humano de Dios causó un trastorno tal que el hombre es capaz de adorar a un Dios representado por una imagen tan grotesca como eso, mitad hombre y mitad cabra. Por eso decía G.K. Chesterton que cuando tú dejas de adorar a Dios, tú adoras cualquier cosa. Y nosotros o adoramos al Dios verdadero o somos idólatras. Calvino decía, por otro lado, que el corazón es una máquina fabricadora de ídolos. Y que esa máquina fabricadora de ídolos solamente era destruida por el poder de la palabra. La ciudad, conocida por su adoración al dios Pan, adquirió el nombre de Panias. Pero eventualmente su nombre fue cambiado cuando Herodes el Grande construye un templo en honor a César Augusto, el emperador que gobernó por espacio casi de 60 años. Pero su hijo Felipe es quien decora el templo y lo decora de una manera tan extraordinaria que eso por sí solo hizo famoso aquel lugar. Entonces fue Felipe quien le cambia el nombre a la ciudad de Panias a Cesarea en honor al César y le agregó entonces su nombre Filipo, Cesarea de Filipo, que era como se conocía. En aquella región o aquella ciudad o en sus alrededores había no menos de 14 templos a diferentes dioses y se promovía la adoración a este dios Pan y al dios de tu elección. Es interesante que cuando Jesús escoge un momento en su vida para que esta declaración de su persona salga a colación, no lo hace en territorio hebreo, sino que lo hace en territorio pagano, en un lugar altamente pagano dedicado a la adoración de múltiples dioses. Y lo que Jesús hace es que de una forma maestra comienza a explorar el entendimiento que los discípulos han alcanzado hasta ese momento a partir de sus enseñanzas y sus obras. Y a la vez poner de manifiesto el entendimiento de los hombres. Jesús no está haciendo estas preguntas que él hace porque él desconocía algo. Él ha oído la respuesta de los hombres, él ha oído los rumores. A él han venido personas y le han hablado acerca de lo que ellos piensan acerca de él. De manera que él no está tratando de descubrir algo, él está tratando de poner de manifiesto algo y de explorar la capacidad de razonamiento de los discípulos, porque a partir de este momento ellos tienen que prepararse para la misión para la cual él nació. Por eso es que esto es un turning point, un punto de desvío en lo que es la narración de la vida de Jesús. Y él hace dos preguntas cardinales. En realidad es una misma pregunta con relación o con dos metas o sujetos a responder distintos. Primera pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los demás. Segunda pregunta: pero vosotros, ya me dijeron lo que los hombres piensan, pero ¿qué de vosotros? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y a través de este texto yo quiero que respondamos o veamos dos cosas esencialmente en este pasaje acerca de Jesús. Número uno, su identidad, y número dos, su misión. Por eso hemos titulado este mensaje El Cristo y su misión, su identidad y su misión. Si tú entiendes su identidad, tú puedes entender su misión. Pero si tú no entiendes su identidad, es imposible
entender la misión para la cual Él nació. Y ambas cosas, el entender su identidad y el entender su misión, son esenciales para mi salvación. Una vez más, el texto de hoy comienza prácticamente con dos preguntas. Ambas preguntas tienen que ver o tenían que ver con quién Él era, quién Él es. Porque Jesús podía hacer la misma pregunta en el día de hoy y obtener respuestas distintas en un sentido y similares en otro. Similares en el sentido de que cuando esa pregunta se haga en el día de hoy, no todo el mundo va a responder de la misma manera. Unos dirían hoy que Jesús es el más grande o fue el más grande maestro de todos los tiempos. Otros dirían que ha sido el más grande iluminado. Otros dirían que Jesús es un profeta. Los musulmanes lo tienen entre los 123, 25 profetas distintos que ellos mencionan. Los mormones te dirían que Él es un profeta, pero Smith es el último de los profetas. De hecho, los musulmanes y los mormones te dirían que Él es el Hijo de Dios, pero con H minúscula, no Dios. De manera que hoy la pregunta o esas dos preguntas tendrían vigencia aún. Ahora, en el judaísmo del primer siglo, lo acostumbrado no era a que los rabinos hicieran preguntas, sino que los discípulos hacían las preguntas, porque la fuente de sabiduría era el rabino. Pero como este no es un grupo común y corriente de discípulos, es el rabino, el maestro Jesús, quien hace la pregunta, porque él está tratando de descubrir si ellos entienden, o más que de descubrir, de poner de manifiesto para ellos, si han entendido o no lo que Él ha venido enseñando. Y la respuesta a esa pregunta que Jesús está haciendo envía a una persona a la condenación o a la gloria. No hay ninguna otra pregunta más importante que esta. Es por esto que esto es como un apex en este Evangelio de Marcos. Porque lo que yo responda de manera sincera y de corazón a esa pregunta determinará dónde yo pasaré el resto de la eternidad. Esto es un momento histórico. Esto es un momento que no podemos olvidar. Jesús venía enseñando acerca del reino de los cielos. Jesús venía obrando de una manera que afirmaba quién Él era. Sin embargo, los discípulos habían quedado sin entendimiento. Y se habían quedado sin entendimiento no por la falta de claridad de parte de Jesús, sino por las falsas expectativas que ellos tenían. Las expectativas que yo tengo acerca de algo o de alguien, de un mensaje o de una persona, determinan muchas veces lo que yo escucho. Y esa es la razón por la que en ocasiones en un sermón unos escuchan una cosa y otros escuchan otra, y ocasionalmente completamente opuestas. Porque las expectativas que yo tengo determinan muchas veces lo que yo escucho. Primera pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Versículo 27, le respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Habían diferentes corrientes de pensamientos. Algunos pensaban que era Juan el Bautista y uno de esos fue Herodes. Usted recuerda eso. Herodes estaba convencido de que Juan había regresado a la vida en la persona de Jesús para atormentarlo porque él lo había decapitado. Y vimos eso cuando predicamos ese pasaje de la palabra. Es interesante que pensaran de esa manera porque los judíos nunca han creído en la reencarnación. Aunque sí creían en el primer siglo que aquellos espíritus que habían ya partido de este mundo podían empoderar a otros seres humanos para hacer tareas que Dios le había encomendado. Entonces algunos pensaban que era Juan el Bautista. Y otros pensaban que no, que era Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, que nunca murió, que Dios se llevó, lo raptó y que está supuesto a regresar antes del gran día del juicio del Señor y que todavía hoy es esperado en algunos círculos judíos. Pero para otros Jesús era un impostor. Y todavía para otros era un enviado de Satanás, que hacía los milagros por el poder de Belcebú.
Es en ese contexto que Cristo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. Porque si yo hago las cosas por el Espíritu de Dios y eso que yo hago tú se lo atribuyes a Satanás, ¿a dónde tú vas a encontrar verdad que te salve? ¿A dónde tú vas a encontrar convicción de pecado que te pueda llevar al arrepentimiento? Y sin embargo, habían otros que aunque no estaban seguros de quién Él era, tenían convicción de que era un enviado de Dios, y entre eso estaba Nicodemo. Escucha lo que Juan 3:2 dice, o recuérdalo. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no tiene duda en este momento de que este hombre es un enviado de Dios. Yo no sé exactamente lo que es, pero sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero a pesar de eso, el reconocerme como maestro no era suficiente, y no lo es hoy. Ellos, si no entendían su identidad, no entenderían su misión, no entenderían su muerte, no entenderían su cruz. Y entender la cruz se quiere entender su identidad. Algunos pensaban que era Juan el Bautista como Herodes, otros pensaban que era Elías. De hecho, en ese primer siglo, muchos pensaban que Elías cuidaba de los fieles, los consolaba, que ayudaba a los necesitados, y que Elías de cierta manera supervisaba las obras de los mortales. Y aunque eso suena como honorable, el identificar a Jesús con uno de estos grandes hombres, en realidad nada de eso honraba a Jesús, empañaba su gloria. Ninguno de esos títulos comparativos representaban verdaderamente lo que Jesús era. Para otros era simplemente un profeta, uno de los grandes profetas del pasado, en la persona de Jesús. Pero Jesús está explorando y haciendo este ejercicio espiritual con ellos, a sabiendas de lo que los hombres dicen y a sabiendas de el mal entendimiento que hasta ahora ellos han tenido de la persona de Jesús. Y ellos tienen que llegar a una conclusión de quién Él es, independientemente de lo que los hombres piensen acerca de su identidad. Ellos no lo han entendido, pero ellos tienen que entenderlo. Las expectativas de ellos habían oscurecido su entendimiento. Y eso es una gran realidad. Cada vez que yo estoy esperando algo, eso que yo experimento es interpretado a la luz de eso que yo estoy esperando. Y eso ocurre, como yo decía, con cada sermón, con cada mensaje que nosotros escuchamos. Jesús, si hubo alguien que predicó la verdad no adulterada, fue Jesús. Y sin embargo, algunos, escuchando la misma verdad no adulterada, llegaron a la conclusión de que tenía un demonio, y otros llegaron a la conclusión, eventualmente, de que era el Hijo de Dios. En un momento dado, cuando hay un grupo pensando que tenía un demonio, hay otro grupo diciendo: ¿quién es este que habla como uno que tiene autoridad y que hasta los demonios se le someten? Jesús ahora ha puesto a los discípulos a pensar, ha puesto a los discípulos a resumir en una conversación el veredicto de los hombres, y ahora Él está listo para comenzar a explorar su mente, llevarlo a un veredicto que los prepare para lo que ellos tienen que entender. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Si alguien iba a responder, tú no esperarías que fuera ningún otro que no fuera Pedro. Tú eres el Cristo. Wow. El Mesías. La palabra Cristo lo que implica es eso, Mesías. Ungido. Y la palabra Mesías en el hebreo simplemente implica ungido. Tú eres el seleccionado por Dios para una tarea en particular. Es esa declaración de Pedro: tú eres el Cristo, lo que hace girar el resto de la narrativa en Marcos, y es lo que hace girar el resto de la vida de Jesús. Hasta ahora nadie había reconocido a Cristo o a Jesús como el Cristo.
Ninguno de ellos, ningún hombre. Algunos lo habían reconocido como demonio, como dijimos, y sin embargo, el título más alto que le habían dado a Jesús, ¿sabe quiénes se lo habían dado? Los demonios. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, Hijo de David. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Para los discípulos hasta ahora Jesús era un maestro. Marcos 3:11 nos habla de eso. Maestro, tal cosa. Ese era el título más alto que le habían dado. De hecho, Marcos 3:11 nos habla que los demonios lo habían reconocido como tal, como Hijo de Dios. Y Marcos 4:38 nos habla de ese título de maestro que le habían concedido. Pero en 4:41 es cuando ellos terminan la experiencia con la primera tormenta y todavía se están preguntando, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? Ellos estaban en la luna con relación a la identidad de Jesús. Y nosotros, Jesús pudiera estar pensando, nosotros no podemos seguir así y llegar hasta la cruz de esa manera. Entonces, ¿quiénes decís vosotros que yo soy? Tú eres el Cristo. Es una declaración fuera de serie. El ungido. En la antigüedad se ungían 3 clases de personas: los reyes, los profetas y los sacerdotes. Como profeta, Jesús era el profeta de quien Moisés había hablado en Deuteronomio 18. Como sacerdote, Jesús es quien ofrece esa ofrenda a Él mismo en la cruz y es quien intercedía e intercede por nosotros, el gran sumo sacerdote, como le llama el autor de Hebreos, y como rey, Él es el rey de entre los reyes. Como profeta, Él reveló al Padre, Él reveló la voluntad de Dios para el hombre, Él hizo predicciones futuras, algunas ya acontecieron, otras todavía por acontecer. Como sacerdote, como yo expliqué, se ofreció en la cruz, y como rey, todos los reinos de este mundo le han sido prometidos. De manera que el título de ungido le era apropiado como para cualquiera de esos títulos. La dificultad estaba, porque tenemos que ser como justos con Pedro y los demás, es que la idea de un Mesías en el Antiguo Testamento, eso no está desarrollado. Hay la idea de un rey descendiente de David, a quienes le pertenecerán todos los reinos de este mundo. Y es por eso que de manera recurrente ellos están tratando de que Jesús instaure el reinado ahora, y llega un momento en el Domingo de Ramos, como se le conoce en la tradición católico-romana, en que Jesús es proclamado como rey, porque esa era la idea más clara que ellos tenían, la de un rey político, un rey descendiente de David, un rey santo, un rey poderoso, un rey justo, que primero liberaría a Israel de sus opresores y luego traería la paz. De manera que entender ahora la idea de un Mesías espiritual, eso no era algo que ellos podían con claridad comprender. En la versión de este evento en Mateo 16, Mateo agrega algo más en la declaración de Pedro y dice que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo que nadie había reconocido excepto los demonios, que él era Hijo de Dios. Y Cristo, sabiendo todo lo que esa declaración implicaba y conociendo incluso lo que ellos no entendían del Antiguo Testamento, le dice: Pedro, eso, en la versión de Mateo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la realidad de todo lo que nosotros podemos saber de Dios. Si Dios no se revela al hombre en esta mañana, si Dios no abre los ojos del entendimiento de alguien que no haya proclamado, abrazado a Cristo como Mesías, nada va a ocurrir. Porque son cosas que Dios tiene que revelar, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque tienen que discernirse espiritualmente y el Espíritu no está con él. De manera que si tú estás aquí en esta mañana escuchando esto y realmente tú tienes el deseo de poder ver a Cristo como ese Mesías, Salvador, Redentor de tu vida, y todavía no lo conoces de esa manera, mi recomendación es que en este momento tú mismo comiences a pedirle a Dios a que te abra los ojos del entendimiento, que tú puedas verlo, que tú puedas entenderlo, que de otra manera no podrías entender. Y si tú haces oración
oración, yo creo que Dios respondería a dicha oración. Tú eres el Cristo. El texto de Marcos dice, y Él les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie. Eso es como contradictorio. ¿A qué tú viniste, Jesús? ¿Tú viniste a esconderte o a revelarte? Bueno, ambas cosas. Yo vine a revelarme a los hombres, pero tienen que entender que yo tengo 1 año y medio, 2 años quizás, enseñando, haciendo milagros. Y hay gente como los de Bethsaida que quieren más señales, y yo terminé con ellos, y los fariseos, yo terminé con ellos. De manera que esta declaración de quién yo soy, yo prefiero que no la comuniquen a nadie, porque lo más probable que va a ocurrir es que van a abrazar la idea de ese rey político, y yo voy a tener que comenzar a lidiar con esa idea, no el domingo de Ramos, 6 días antes de mi crucifixión, sino quizá 1 año antes. Y yo estoy en un cronograma que el Padre ha establecido, las cosas se revelan en fases, y por ahora simplemente yo quiero que ustedes, he dividido la pregunta en 2, una para los hombres y otra para ustedes. Por ahora yo quiero que ustedes estén claros de que yo soy el Mesías, el Cristo, el ungido, el esperado, el elegido de Dios, el designado por Dios. El texto de Marcos dice que Él les habló en esa ocasión con claridad. Falta una segunda parte de lo que Cristo está enseñando ese día. Es como entraron al salón de clase. La primera parte de la enseñanza era ¿quién yo soy? Bueno, tú eres el Cristo. Pero falta una segunda parte. Y la segunda parte se entiende si tú conoces la primera parte. Escucha la segunda parte. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Jesús ahora se identifica en esta clase que Él está dando a los discípulos como el Hijo del Hombre. Eso es un título que aparece 81 veces en los evangelios y siempre aparece como Jesús usándolo acerca de sí mismo, quizás enfatizando su humanidad, su encarnación. Sin embargo, en el contexto parece que Pedro y los discípulos entendieron que el Mesías que Él acaba de proclamar y el Hijo del Hombre son la misma persona, porque Él está hablando de que el Hijo del Hombre es quien tiene que padecer. Y es justamente por esa declaración de Jesús que Pedro lo reprende, de manera que de alguna forma los discípulos entienden que cuando Cristo habla del Hijo del Hombre se está refiriendo a sí mismo. Lo cual es interesante porque ese título del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento en la gran mayoría de las veces fue usado de manera genérica para alguien, algún tipo de persona, no necesariamente para una persona en particular, excepto en el libro de Daniel. En el libro de Daniel el título es usado en particular en una referencia del capítulo 7, donde claramente el Hijo del Hombre es una referencia a la persona de Cristo que viene más tarde, pero Él no es identificado ahí como el Mesías ni siquiera, pero es identificado como el Hijo del Hombre. Déjame leerte a Daniel 7, donde hay una visión que Daniel está teniendo, donde él ve al anciano de días que representa al Padre, y luego él ve a uno que es identificado como el Hijo del Hombre, que claramente y sobre todo de manera retrospectiva representaba a Jesús. Déjame leerte la visión. Seguí mirando en las visiones, Daniel 7:13. Las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado a quien, al Hijo del Hombre, dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Supongamos por un momento que Pedro y los discípulos hubiesen entendido claramente la visión de Daniel y hubiesen entendido que ese Hijo de Hombre iba a ser Cristo, el ungido. Cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre tiene que sufrir en manos de los principales sacerdotes y de los escribas y demás,
Ellos no iban a poder entender que ese era el mismo Hijo de Hombre a quien le prometieron todos los reinos de este mundo, las naciones y el dominio eterno para siempre. Iba a sonar como chocante y contradictorio. Y eso es exactamente la dificultad que ellos están teniendo. Y es cómo unir esta declaración de Cristo, de un Mesías sufrido y sufriente, camino a la cruz, con una expectativa, en el mejor de los casos, política, de un rey que viene a reemplazar a todos los reinos de este mundo y a tener un reino eterno. Nosotros lo vemos con facilidad. Ellos no lo podían ver con tal facilidad. Cuando ellos escuchan que Jesús dice, el Hijo del Hombre, yo debo padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar, ellos debieron haber pensado, ¿perdió la cabeza o nosotros no estamos entendiendo? ¿Él está hablando de otra gente o de quién es que está hablando? De hecho, en el capítulo 9, Jesús va a hablar otra vez acerca de esto, de su muerte y resurrección, y ahí claramente dice que ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle. Es que no entendemos. Pedro, ¿y qué fue lo que dijo? Yo no sé, pero como que es raro esto. Extraño. Tiene que ir delante del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto de esta gente a quien Cristo se está refiriendo. Los ancianos eran 70 laicos. De ellos entonces habían fariseos y saduceos. Estaban los sumos sacerdotes, que implicaba el sumo sacerdote actual, Caifás, el sumo sacerdote anterior, Anás, y el sucesor de Caifás, Jonathan, estaban ahí presentes. Se supone, era como debió ocurrir. Y luego habla de los escribas, los expertos en la ley de Moisés. Y Jesús dice, ante ese Sanedrín, yo tengo que sufrir. Ellos serán los responsables de mi dolor, de mi cruz, de mis clavos, de mi sangre. Señor, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que el Cristo tiene que padecer? ¿Tiene que ser rechazado? ¿Tiene que ser muerto y resucitar al tercer día? Pero si es el Cristo, el ungido, y la palabra ungido implica la selección de Dios, no entendemos. ¿Cómo es que el seleccionado por Dios para traernos todas las bendiciones que se supone nos traiga es el que ha de pasar por esta odisea? Esto es una enseñanza nueva para ellos, pero es la enseñanza capital que ellos necesitan aprender. Han visto milagros, pero esa no es la enseñanza capital. Yo les he enseñado otras cosas que hablan de cómo luce el reino de los cielos, pero ahora yo les estoy enseñando algo de cómo es que el reino de los cielos va a llegar. Y para que llegue, yo necesito vivir esta vida en conformidad con la ley de Dios y cumplir la cabalidad. Yo necesito morir y yo necesito resucitar. Y literalmente, para yo ser salvo, yo necesito las 3 cosas contadas a mi favor. Una de las 3 que tú remuevas me deja sin salvación. La cruz de Cristo por sí sola no me salva. Literalmente hablando. Había una ley que había quedado violada, había sido desobedecida por todos los hombres y que había que cumplirla. Y cuando Cristo viene donde Juan el Bautista, y Juan no lo quiere bautizar, Cristo le dice a Juan, tú no lo entiendes ahora, pero es necesario que cumplamos toda justicia. Tenemos que cumplir la ley. Sin el cumplimiento de la ley no hay redención, y tú mismo, Juan, queda condenado. De manera que Cristo, yo necesito la vida de Cristo contada a mi favor. Esos son los méritos de Cristo que a mí me cuentan a mi favor sin ser míos. Es como si yo hubiese vivido esa vida. Y luego la cruz de Cristo me perdona mis pecados. Pero si Él no resucita, yo me quedo en la condenación con pecados perdonados. No entro al cielo. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estáis en pecado y nosotros somos los hombres más dignos de lástima por haber esperado en algo que no tenía ninguna esperanza porque se murió. Es la resurrección, la evidencia de la conquista y la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Es mi garantía. Yo necesito las 3 cosas: su vida, su muerte, su resurrección.
Cristo está viviendo su vida, la está cumpliendo a cabalidad y Él está diciendo, pero tengo que padecer, es parte de mi vida, tengo que morir y tengo que resucitar. El texto del versículo 32 dice, les decía estas palabras claramente. El problema no era confusión, no era que Cristo no le estaba diciendo con claridad lo que era. Cristo no le estaba contando una parábola, Cristo no estaba usando una metáfora, Cristo no usó una hipérbole. No, Él le dijo claramente lo que era, pero las expectativas de ellos eran otras. Y mis expectativas determinan muchas veces mi entendimiento. Eso es importante aún para este sermón que usted está oyendo y todos los demás que usted oye de todo predicador. Pero ellos no entendían, dice Marcos 9. Si usted se mueve al próximo capítulo, Marcos 9, 30, 32, donde Cristo vuelve a anunciar su pasión, su muerte, su resurrección. El versículo 32 de Marcos 9 dice, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Marcos 8, 30 al 33 es la primera vez que Cristo anuncia su muerte y resurrección. Marcos 9, del 30 al 32 es la segunda vez, y Marcos 10, del 32 al 34 es la tercera vez. Después de la segunda vez, el texto nos dice, pero ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle. ¿Miedo de qué? Bueno, el texto no nos dice, pero quizás tenían miedo de encontrar la verdad, y muchas veces nosotros somos así. Incluso en consejería a veces no preguntamos o no vamos porque tenemos miedo de encontrar la verdad. Y si es así, y si verdaderamente se va a morir, y nosotros estamos siguiendo, quizás es eso, miedo a que estamos siguiendo a un hombre que no es lo que nosotros pensamos. Entonces mejor nos quedamos callados y seguimos siguiéndolo. O quizás es miedo porque ya ellos han sido reprendidos tantas veces por su falta de entendimiento y su falta de fe, que quizás tenían miedo de que al preguntar otra vez el maestro tuviera que decirle, pero todavía no entendéis, como le dijo en la barca. Es que no entendéis. La realidad es que estaban amedrentados, según el texto mismo revela, y después de 3 veces de hablar de esto, ellos tampoco entendieron. Y de hecho, después que ocurrió, los discípulos que iban camino a Emaús iban hablando y tampoco entendían. No sé si estábamos esperando que Él hiciera esto con Israel y nos libertara, y mira cómo terminó todo. Estamos tan confundidos. No importaba cuántas veces Cristo se lo enseñara, ellos no iban a entenderlo. Porque en cierta medida, si tú analizas esto bien, los 4 evangelios, ellos estaban resistiendo el aprendizaje. El aprendizaje de la verdad que Cristo está comunicándole claramente, y nosotros somos así. Yo he ido aprendiendo según voy creciendo como hijo de Dios, pero como pastor también, como consejero, que ese es uno de nuestros problemas más graves. Es que nosotros escuchamos la enseñanza y a pesar de la claridad muchas veces de la enseñanza, nosotros resistimos el abrazar la enseñanza porque es contraria no solamente a lo que yo creo, sino a lo que yo quiero creer. Yo creo que ellos tenían ese problema también. Y en ocasiones entonces tiene que pasar algo significativo para que la resistencia al aprendizaje se rompa. Y Pedro pasó por eso. Tú eres el Cristo. Tan pronto ese Cristo anunció claramente, dice el texto, su misión, Pedro lo toma aparte, como Cristo se llevó al ciego, ahora es Pedro quien se lleva a Cristo. Y lo reprende. La versión de Mateo agrega que Pedro dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. El Pedro que acaba de decir, tú eres el Cristo, él no entendió bien lo que él dijo. Porque tú no reprendes al Cristo. Tú no reprendes al Mesías, al ungido de Dios. De manera que Cristo fue usado por Dios para hacer una declaración verídica que Cristo mismo afirma, dice Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre.
no te limpies las uñas, Pedro, que aquí no hay nada que haya salido de ti. Esto tuvo que haber venido de arriba y de muy arriba. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera un ángel bajó a decírtelo. Y en un segundo Pedro pasa de lo sublime a lo ridículo. Del Cristo, el Hijo del Dios viviente, a reprenderlo. Y así somos nosotros. Si hay algo que yo puedo ver en el ser humano es la facilidad con la que nosotros somos capaces de pasar de lo sublime que hacemos juntos al adorar a lo ridículo cuando salimos de este lugar. El Pedro que proclama a Jesús el Cristo y que no entiende bien lo que dijo, es el Pedro ahora que va o que está haciendo otra declaración que él tampoco entiende muy bien. Pedro pasa de pronunciar palabras extraordinarias a palabras dignas de condenación. El Pedro que recibe entendimiento de parte de Dios y es usado por Dios, al momento es usado por Satanás. ¿Tú te das cuenta de lo precario de la situación del ser humano? Dios usó a Pedro para pronunciar palabras extraordinarias y al momento Satanás usa el mismo instrumento humano para pronunciar otras palabras que Pedro tampoco entendía muy bien. Y sabemos que es así porque cuando Pedro reprende a Cristo, Cristo no reprende a Pedro en retorno, sino que Cristo le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Aquí hay dos sujetos distintos. Quítate delante de mí, Satanás. Pero inmediatamente después Cristo se refiere a Pedro cuando le dice: me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, ciertamente esto ha venido vía el instrumento humano de Pedro, pero esto vino de otro lugar y huele a azufre por todos lados. Quítate delante de mí. ¿Tú crees que eso no pasa hoy en día? Que el Hijo de Dios, que es usado por Dios como un altoparlante para proclamar algo verdadero acerca de Dios, es el mismo Hijo que muchas veces se convierte en instrumento de Satanás para hacer algo de maldad. Y no importa cuánto yo haya progresado en la escalera de la santidad, eso todavía es posible. Y hay diferentes cosas que nos convierten en piedra de tropiezo potenciales para otra. Pero al final del camino, la podemos resumir todas en una frase que está aquí. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cada vez que nosotros nos convertimos en una piedra de tropiezo, ya sea para nosotros mismos o para otros, nosotros hemos dejado de pensar en las cosas de Dios y hemos comenzado a pensar en las cosas de los hombres. Hemos dejado de pensar en el reino de los cielos para pensar en nuestros propios intereses. O cuando nosotros nos convertimos en el Espíritu Santo del otro, sin Dios haberme dado esa potestad. Cuando nos tomamos atribuciones que son de Dios y la queremos ejercer nosotros. Cuando queremos dirigir la agenda de Dios, la mía y la de otros. En esos momentos nosotros comenzamos a hacer piedras de tropiezo para otros. Pero al final del camino es esa frase que la resume, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y eso es uno de los problemas con este mundo de aquí, de la hora, que es tan atractivo, que frecuentemente lo que hace es dirigir nuestra mirada en la dirección contraria y de repente nos encontramos distraídos. Y yo creo que la distracción es el arma o una de las armas más frecuentemente usadas por Satanás. Él sabe
Él nos ha estudiado, Él conoce la naturaleza humana mejor que tú y que yo, incluyendo la mía, mi naturaleza personal, en mi caso en particular. Él sabe cómo distraernos. Y si Él logra distraerte, tú eres carne muerta, como dicen en inglés, dead meat. Si Él logra que tú mires la fruta y la contemple y que la puedas mirar, independientemente de qué significa esa fruta. Un sueño que tú tenías, algo que no habías podido lograr, lo que sea, un negocio en ocasiones, un pensamiento. Él sabe ahora que en la distracción tú vas a caer. Por eso es que los perros que son entrenados para que no coman comida de nadie que no sea de su amo, el entrenamiento consiste en poder lograr que el perro tenga la comida debajo de él y que el perro mire a su amo todo el tiempo y que nunca quite los ojos de su amo. De esa misma manera yo tengo que correr la carrera cristiana, yo tengo que poner los ojos en mi amo y nunca mirar hacia la presa que se me está ofreciendo, porque cuando yo lo haga, yo soy carne muerta. Y ahí está Pedro siendo usado como ilustración de cuán vulnerables nosotros somos, cuán cambiantes somos, cuán usables somos. Pero aquí está Cristo tratando de organizar su pensamiento. Alguien lo decía de esta manera, que en este momento Cristo está tratando de reorganizar su pensamiento con relación a la naturaleza y a la misión del Mesías. Ellos esperaban un reino terrenal con una armada humana, pero recibirán un reino espiritual con una armada celestial. Ellos esperaban liberación de Roma a través de un rey conquistador, pero recibirían liberación de pecados a través de un Señor resucitado. Pero eso iba a tomar tiempo. Pero Cristo se propuso eso, reorganizar, reorientar sus pensamientos. Y es una de las cosas que ocurre en el proceso de crecimiento y madurez espiritual y santificación. Nosotros somos salvos hoy, pero mi mente es una maraña de cosas. Es una maraña de ideas torcidas, es una maraña de conclusiones, es una maraña de conceptos que no corresponden a este mundo. Y entonces a través del proceso de crecimiento, toda esa maraña, Dios tiene que comenzar a desilvanar cada hilo y enderezarlo y ponerlo en su lugar. Y entonces hay áreas de mi mente que tienen los hilos derechos, pero hay otros que están en maraña todavía. Y ese es el proceso al cual nos ayuda la palabra de Dios para confrontar, como dice Hebreos 4:12, mis motivaciones, mis intenciones, para ponerla de manifiesto. El trabajo más intenso en la vida de los discípulos comienza ahora, literalmente, en mi opinión. Es el trabajo de reorientación de toda su mente, de todas sus expectativas, de todo lo que habían creído, de cientos de años de enseñanza en la mente de ellos que había sido pasado de una generación a otra. Y cuando Dios comienza a hacer ese trabajo en tu vida y en la mía, ese es el proceso más importante. Yo creo que muchas veces el problema ha sido que después de la salvación nosotros no nos hemos expuesto lo suficiente al deshilvanador. Y entonces años después yo todavía tengo una maraña de ideas y de conceptos y tú dices, pero ¿y esto? Y lo que Dios hace, lo que está haciendo con Pedro. Dios sabe lo que Él está orquestando. Ok, vamos a dejar que Pedro reciba la iluminación. Tú eres el Cristo. Y ahora reprende, y Cristo lo reprende en retorno, y Pedro es como... Yo me imagino a Pedro al otro día, después de ese, yo no puedo creer que después que yo lo llamé el Cristo, ¿qué va a pensar? Que yo estaba llantándolo, que yo estaba diciendo una cosa que no era verdad, que yo lo dije simplemente para hacerlo sentir bien o para ganarme su aprobación. Yo me imagino cosas de ese tipo. Pero lo que Dios permitió en ese momento es un evento significativo en la vida de Pedro, de un gran uso, con otro uso Satanás, para decir, Pedro, sabes que solamente eres un instrumento. Y cuando yo tengo esos eventos significativos en mi vida, Dios comienza a quebrar corazas,
de las cuales yo me he vestido y detrás de las cuales yo me he ocultado. Nos enseña nuestro sentido de autojusticia, como lo hizo con Pedro. Pone aquí de relevo cuán enfocado estábamos en las cosas de aquí abajo. Pedro está aprendiendo todo eso. Pero Pedro es el representante de todos los demás están en la misma barca que Pedro. Y quiebra las barreras que no permitían que Dios trabajara. Enseñándonos entonces lo mal que estamos cuando pensábamos que estábamos bien. Pedro sufre la primera caída, pero no sería la última. Es como una pelea de boxeo que yo odio, pero conozco cómo se dan. A veces el boxeador es tumbado al piso con un golpe, pero él vuelve y se para. Entonces esta es la primera caída, pero él tiene una segunda caída. Pedro se va a parar de esta, pero Pedro está convencido cuando están llegando al día final de que él es incapaz de llegar al Mesías. El Cristo, el que yo proclamé, incapaz. Aunque todo esto te nieguen, yo no, Señor, yo voy contigo hasta donde tú quieras. Pedro. No, Señor. Yo no sé qué estaba en la mente de Pedro la primera vez, cuando tú eres el Cristo y cuando Cristo anuncia su muerte y resurrección, cuando Pedro lo reprende, es como que Pedro estaba diciendo, no lo recibo, Señor. Pedro, pues recíbelo, porque si tú no lo recibes, nadie va para la gloria. La gloria requiere este paso. De manera que tienes que recibirlo. Y aún después, Pedro es usado tremendamente como la llave del reino para abrirle la puerta a los judíos en el día de Pentecostés, a los samaritanos en Hechos 8 y a los gentiles en Hechos 10 y 11. Por eso le dieron la llave del reino. No era otra cosa que el evangelio que le abrió la puerta del reino a los tres grupos que existían en esa época, samaritanos, judíos y gentiles. Pero después de eso, Pablo tiene que confrontar a Pedro otra vez, por hipócrita, cuando le escribió a los Gálatas. El Cristo y la criatura cambiante. Pedro, vulnerable. Para algunos que estamos aquí, el mensaje más importante es la primera parte. ¿Quién tú dices quién Él es? Y cuando lo digas, que puedas entender su misión y luego la necesidad que tú tienes de abrazar lo que su misión implica, perdón de pecado y su señoría. Para otros de nosotros, la lección más importante, porque ya abrazamos la primera, es la lección de Pedro. Y es que yo tengo ideas mal concebidas, mal conceptualizadas. Yo tengo marañas en mi mente que están sirviendo de piedras de tropiezo para mi vida o para otros. O que yo tengo sentimientos de autojusticia como el de Pedro, que yo no sé, no reconozco de lo que soy capaz en mi naturaleza humana. Yo pienso que yo no sería capaz. Tú sí, yo no. Juan y Jacobo sí, pero yo no. Y hasta que yo no llegue al entendimiento que eventualmente Pedro llegó, y es que y Pablo llegó, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Tan pronto me alejo una pizca de su gracia, yo dejo de ser eso. Y comienzo a ser Pedro cayendo. Para algunos de nosotros, esa es la lección más importante porque ya aprendimos la primera. Yo no sé quién es quién, pero Dios sabe. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org.
En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.